Bienvenidos sean a esta tercera entrega de las ciudades malditas de Lovecraft. Anteriormente, hemos viajado a tierras siniestras como el demente poblado de Dunwich o la espantosa ciudad de Innsmouth. También nos hemos internado en el mundo de los sueños para visitar las ruinas de Sarnath, que alguna vez fue la ciudad más majestuosa de los hombres y de la que hoy en día apenas si queda el recuerdo. Sin mencionar la elegante y sombría ciudad de Arkham, que se encuentra rodeada de una aura sumamente enigmática y que cuenta con lugares emblemáticos como la prestigiosa Universidad Miskatonic, que es famosa en gran parte por el profundo interés de sus alumnos y catedráticos en temas ocultos y porque en su extensa biblioteca se pueden encontrar grimorios terribles que a menudo atraen a gente sombría a sus pasillos, en especial porque según el rumor, en las entrañas de esta casa de estudios profanos se encuentra una copia del odioso Necronomicon. Pero en esta ocasión, hablaremos de 3 localizaciones magníficas que han sido testigos de los acontecimientos más pavorosos e increíbles que se puedan imaginar, que van desde rituales extraños que se realizan en secreto y con fines que escapan a la comprensión, hasta fenómenos maravillosos que nos dejan ver que aún en la narrativa fría y pesimista que era usual de este autor, podemos encontrar algunos atisbos de luz, de benevolencia y de una paz y un regocijo que incluso cuesta creer que hayan sido obra del maestro. Así que si quieren saber más de las ciudades malditas de Lovecraft, acompáñenme una vez más aquí, en el Rincón de los Malditos. Empezamos con el pueblo de Kingsport, que resulta ser un lugar de lo más interesante, ya que entre sus estrechas calles empinadas han ocurrido sucesos que son por igual maravillosos y sumamente aterradores, además de que existe el rumor espantoso de que en algún momento los primeros pobladores de estas tierras, que eran en su mayoría pescadores de ojos azules y de gustos y costumbres simples, se mezclaron con personas extrañas que llegaron desde el sur y que hablaban una lengua desconocida. Se dice que esas gentes dominaron el inglés con presteza y que su origen es muy remoto, abriendo la posibilidad de que tal vez ellos llegaron a América del Norte antes que los ingleses, pero que en lugar de compartir su cultura y sus tradiciones, decidieron guardarlas celosamente, hasta el punto en que poco o nada se sabe de las oscuras ceremonias que oficiaban, y mucho menos de la extensa red de cavernas que construyeron en las entrañas del pueblo. En esa época, las calles eran angostas y todas llevaban cuesta arriba hasta el centro del pueblo, en donde se encontraba una maravillosa iglesia de aspecto extraño, que estaba rodeada de cientos de pintorescas casas coloniales que resaltaban aún más por los colores abigarrados de sus fachadas y de sus tejados. Más adelante se encontraba el mar imponente y absoluto, rompiendo sus olas en los muelles antiguos que habían servido como principal sustento del pueblo. Al caminar por los pasillos y las construcciones de piedra maciza, se podría sentir la brisa salada proveniente de las aguas oceánicas, y era una gran experiencia el contemplar el pueblo y las luces de sus faroles, que hacían juego con la luna desde las cimas de las innumerables colinas que la rodeaban. En apariencia, Kingsport parecía el tipo de lugar en donde la gente va a relajarse o a pasar unas vacaciones tranquilas, con multitud de regiones hermosas que visitar y observar, desde la región boscosa que se extendía al sur hasta las poderosas corrientes del río Miskatonic, que bajaban a toda velocidad desde la ciudad de Arkham, bordeando las montañas y desembocando en los mares azulados y nublados que parecían extenderse hasta el infinito. Pero todo esto solo era una fachada que ocultaba un oscuro secreto, y es que la gente que llegó desde el sur realizaba rituales oscuros y ancestrales en un odioso promontorio subterráneo, que mostraba un dantesco mar verduzco y limoso que parecía pertenecer a otra era y que daba la impresión de contener en sus aguas a criaturas tan colosales y aberrantes que se nos haría difícil tratar de imaginarlas. Se dice que se podía ver a cientos de personas recorriendo las calles de Kingsport hasta la iglesia central. Luego esta gente desaparecía y no salía jamás del lugar, pero lo más extraño es que estas procesiones causaban un terror indomable en quien tenía la osadía o la desdicha de encontrarlas, ya que sus movimientos no eran para nada humanos, y sus rostros eran tan tersos y brillosos
que casi se podía asegurar que usaban máscaras para ocultar su verdadera identidad. Se sabe muy poco de los ritos oscuros que realizaban, aunque podrían pasar como leyendas que se cuentan para asustar a la gente. Lo cierto es que en el futuro encontraron túneles subterráneos que recorrían todo el lugar y que desembocaban en el grotesco promontorio. Otra historia común es la del Viejo Terrible, un personaje ancestral y sumamente conocido, pero su fama se debía a las extravagantes costumbres y al recelo que causaba su avanzada edad, ya que todos los que lo conocieron lo recordaban viejo desde que tienen uso de razón, y a pesar de su aspecto acabado y enfermizo, era perfectamente capaz de cuidarse solo. Esto quedó grabado en la memoria de los habitantes de Kingsport, en una extraña ocasión en la que, animados por los rumores de que el viejo era sumamente rico, 3 bellacos decidieron hacerle una visita nocturna para robarlo. Pero lo que estos tipos no sabían es que el hombre era versado en ocultismo y en conocimientos mágicos avanzados, que no dudó en utilizar para deshacerse de sus atacantes, que fueron encontrados severamente mutilados y con rasguños espantosos que solo las bestias salvajes podrían infligir. Por otro lado, está el caso de la extraña casa que se eleva en la cima de las montañas escarpadas del norte, específicamente en el caprichoso peldaño conocido como la Calzada, que era visible desde los mares y desde donde se podían apreciar luces que se reflejaban en las ventanas de la insólita edificación. De entrada, resultaba inadecuada la localización de la vivienda, ya que las montañas eran sumamente empinadas y en algunos casos eran peligrosas e intransitables, así que se hacía difícil entender el objetivo de construir una casa en esa zona. Por otro lado, nadie sabía nada acerca de sus dueños o de la familia que la construyó, e incluso el Viejo Terrible refería que la residencia ya existía y resultaba misteriosa cuando su abuelo era niño, lo cual habla bastante de la antigüedad de aquella majestuosa morada. Algunos cuentan que un visitante de nombre Thomas Olney se cautivó tanto por la casa y por las leyendas que se contaban de ella, que se propuso escalar hasta la cima de la Calzada, para apreciar con sus propios ojos las maravillas que se contaban de ella, y para desmentir los horrores sombríos que algunos habían referido ver en sus alrededores. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que encontró allá arriba, pero el mismo Viejo Terrible refiere que el Olney que descendió esa noche había cambiado drásticamente y que su espíritu se había perdido entre las nubes y la bruma espesa que cubre las montañas. Lo poco que se conoce es que el muchacho se encontró con un hombre de apariencia extraña, que no era ni joven ni viejo, pero que en sus ojos fosforescentes y en sus barbas grises y brillantes guardaba un conocimiento incomparable que se vio reflejado en la elocuencia de sus palabras, con la que describía sucesos maravillosos y de épocas remotas, que tuvieron lugar tanto en la tierra como en el mundo de los sueños. Y luego de una charla infinita, arribaron a la extraña casa los invitados más extraordinarios que se puedan imaginar. Por mencionar algunos, estaba el imponente dios Neptuno con su tridente, e iba acompañado de varios tritones y de las nereidas, que hacían gala de su belleza sublime. También se dio lugar Nodens, el asombroso señor de los abismos, cuyo poder rivaliza o supera con creces al del caos reptante Nyarlathotep, y con esta variedad de estupendos personajes, todos surcaron los cielos de Kingsport esa noche. Tristemente, Olney no es capaz de recordar más de lo ocurrido, pero se dice que a la fecha, a veces la gente de Kingsport escucha risas que viajan a través de las nubes, y que los rayos y las luces estelares se encienden al ritmo de canciones que suenan como murmullos lejanos, dando el indicio de que los dioses de los hombres se encuentran de visita en la extraña casa en la cima de la Calzada. Ahora pasaremos a la siguiente ciudad de la lista, pero antes quiero invitarte a que me regales un buen like si te está gustando este video, y a que te suscribas al canal si quieres ver más material de este estilo. Agradezco infinitamente su apoyo y sus maravillosos comentarios. Me ayudan mucho a seguir haciendo videos y me llenan de inspiración para seguir adelante. De momento, vayamos a la siguiente urbe maldita. La ciudad de Providence, además de ser el lugar en el que nació Lovecraft hace ya 130 años, también es una de las localidades usadas dentro de los mitos de Cthulhu, y al igual que los demás poblados reales o ficticios que conforman la Nueva Inglaterra Lovecraftiana, en Providence han ocurrido cosas extrañas y sombrías
que han aterrado a sus pobladores y que incluso han tenido el potencial de terminar con la existencia de la raza humana tal cual la conocemos. La ciudad estaba repleta de edificaciones que variaban entre el estilo holandés y el estilo georgiano colonial. Los patios y los jardines eran fabulosos y abundantes. Las imponentes chimeneas y los portales decorados también eran muy comunes entre las casas, y las buhardillas y los tejados resplandecían plácidamente ante las luces matinales, sin dejar de lucir un esplendor hipnotizante cuando caía la noche y la luz de la luna cubría los rascacielos distantes. Al sur, los edificios iban perdiendo modernidad, y era más común encontrar casonas de madera o de piedra que tenían un estilo anterior a la independencia. Los pilares jónicos, los jardines descuidados que guardaban una belleza natural, los portales clásicos y las inmensas chimeneas centrales adornaban las antiguas mansiones de esta zona de la ciudad. Y más abajo todavía se encontraban una serie de edificios icónicos, como algunas iglesias, un par de posadas avejentadas, el ayuntamiento y la antigua escuela colonial. Luego las mansiones iban renovándose nuevamente, luciendo un remarcado estilo georgiano. Pero al oeste había un descenso en la ladera que llevaba a una zona muy deteriorada, donde imperaban los edificios ruidosos y los almacenes mugrientos, que no le hacían honor a lo que antes había sido un importante puerto que recibía mercancías de las Indias Orientales. A primera vista, Providence parece un lugar maravilloso, lleno de contrastes y de hermosa arquitectura, pero toda esa belleza y la aparente paz que se refleja en el verdor de los árboles que daban sombra a las mansiones, se habían visto interrumpidas y atrozmente violentadas por varios hechos espantosos, que atormentaron a sus pobladores o les dieron muchos temas interesantes y oscuros de qué hablar por multitud de generaciones. El primero de ellos se llama Joseph Corwin, quien fue un nigromante de grandes poderes que no solo dominó a la perfección la encarnación de seres humanos ya fallecidos a base de sales esenciales, sino que también era capaz de invocar la presencia de seres de otros planos, para solicitarles su ayuda, su consejo, o para intentar dominarlos y extraer de ellos los conocimientos que adquirieron a lo largo de sus vidas. Pero para lograr tal nivel de dominio arcano y alquímico, Corwin experimentó durante años con todo tipo de especímenes que le fueron posibles, además de que para subsanar los elevados gastos de sus investigaciones, el hombre emprendió un negocio marítimo en el que importaba materiales, especias y esclavos desde lugares remotos. Se sentía tan poderoso e inteligente que actuaba impunemente, realizando atrocidades con el mínimo recato. Al principio, secuestraba a sus propios marineros y a algunos incautos malvivientes que no tuvieran a nadie que los extrañara, y como una muestra de sus actos desvergonzados, incluso llegó a secuestrar soldados que arribaron a Providence a acuartelarse por un tiempo. Esto y otras excentricidades como pasearse constantemente por cementerios, realizar experimentos ruidosos y siniestros todas las noches, o el hecho de que no envejecía ni un segundo con el pasar de incluso un centenar de años, no hicieron más que ganarle el odio y el recelo de los habitantes, que sin importarle su filantropía obligada, ni su matrimonio con una joven de buena familia, nunca dejaron de verlo como una amenaza, y en especial como un depredador que les causaría ruina y muerte si se le permitía seguir con sus dementes planes. Así que, cansados de sus locuras y del aumento de su comportamiento errático y maligno, los pobladores decidieron irrumpir en su granja para interrogarlo o matarlo según fuera el caso. Esa noche se vivieron cosas espantosas, de las que nadie quiso volver a hablar en su vida, pero se dice que Corwin se vio sobrepasado. Sus sirvientes habituales no fueron capaces de defenderlo, así que tuvo que invocar a una criatura muy poderosa a la que no pudo controlar. Lo único que se sabe es que murió, y que sus familiares, apenados por los obscenos descubrimientos que se hicieron de él, dejaron de usar su apellido, y dejaron perder las propiedades que le pertenecían. Pero esta gente no se había librado del todo del maligno nigromante, y es que Corwin tenía dos aliados que había conocido muchos años antes en su natal Salem, y a manera de un asqueroso seguro de vida, estos tres hombres habían manipulado a su propia estirpe con el afán de tener descendientes que pudieran servirles para retomar su trabajo, entrenarse lo suficiente y luego revivirlos. De este modo, aproximadamente 150 años después de la muerte de Corwin, su descendiente Charles Dexter Ward
comenzó a perder su naturalidad y se volvió un hombre oscuro y taciturno. Montó un laboratorio como el que hubiera tenido su antepasado y en cierto momento emprendió un viaje alrededor de Europa, en el que conoció y vivió con los aliados de su tatarabuelo, quienes sobrevivieron, mantuvieron un bajo perfil y continuaron su trabajo en las artes oscuras. Unos años después, Ward ya se había entregado en su totalidad a la nigromancia, y en una espantosa tarde en la que el clima cambió y se escucharon gritos ensordecedores que parecían provenir del centro de la Tierra, el joven hechicero revivió a Corwin, y a partir de ese momento, su espantosa cruzada se reanudó desde donde la había dejado. Volvió a adquirir sus antiguos dominios y se hizo pasar por un excéntrico que se hacía llamar Dr. Allen. Poco después, Charles Dexter Ward desapareció y el Dr. Willett, quien fue su médico desde la infancia y un gran amigo de la familia Ward, investigó profundamente las notas que Charles le había dejado y descubrió que bajo la vieja granja de Corwin había un enramado subterráneo en donde se escondían cosas que eran maravillosas a la vez que eran sumamente horripilantes y enloquecedoras. Willett se internó en este horrible lugar mientras Corwin permanecía recluido en un hospital, haciéndose pasar por Ward, debido a su parecido físico que era tan grande que parecía que eran gemelos, y encontró que Corwin tenía cientos o miles de experimentos fallidos que había recolectado con el paso de los años. Y lo más siniestro es que estas criaturas vivían en las entrañas de Providence, y habían estado ahí gimiendo y sufriendo desde la muerte del nigromante hasta ese momento. Esto vuelve a la ciudad un lugar increíblemente lúgubre, ya que mientras la gente hacía sus actividades en el exterior y vivían su vida con tranquilidad y felicidad, a sus pies se encontraba un hervidero de engendros que no podían morir y que hubieran sido capaces de diezmar toda la ciudad de haber logrado escapar. Y no habría sido difícil que esto ocurriera. Con excavaciones para construir edificios, drenajes o trenes subterráneos, era solo cuestión de tiempo para que alguien liberara sin querer a estas bestias abismales. Por otro lado, se sabe que Corwin mantenía comunicación con Yog-Sothoth y que además su objetivo más grande era contactar con los dioses exteriores para obtener poderes absolutos y así poder dominar a la humanidad. Afortunadamente, el Dr. Willett logró detener a Corwin, y no es que el anciano facultativo fuera experto en magia o que tuviera consigo un gran poder, más bien fue presa de una fortuna desenfrenada, y al estar dentro de las cavernas del nigromante, accidentalmente invocó a alguien que lo ayudó a llevar a cabo esta labor. Luego conjuró un rápido hechizo con el que logró regresar a Corwin a las sales esenciales de las que surgió, y de esta manera libró a Providence y al mundo del espantoso destino que se avecinaba, ya que independientemente de que el nigromante obtuviera los poderes que buscaba, su incursión con los dioses exteriores pudo haber resultado en un desenlace fatal para la raza humana. Pero ese no fue el único caso de horror y extrañeza ocurrido en Providence. También contaban otras historias bastante interesantes entre los pobladores, como la que hablaba de cierta residencia ominosa que se encontraba al sur de la ciudad, y que era infame porque toda la gente que la habitaba se moría lenta y pavorosamente. De inicio, las personas no tomaban estas muertes como parte de una maldición, o de alguna superstición maligna, pero con el paso del tiempo, se hizo claro que algo malo ocurría en la portentosa mansión, ya que todos los que la habitaron por largos periodos de tiempo murieron de una aparente fatiga extrema, así que los últimos dueños de la casa decidieron no volver a habitarla nunca más, ya que aunque eran gente que no creía en fantasías, era evidente que había algo malo en el terreno, y de eso daban fe el sinnúmero de personas que murieron dentro de sus opresivas paredes. Estaba rodeada de árboles secos llenos de nudos que le daban un aspecto auténtico de casa embrujada. Las ventanas tenían los vidrios rotos, y por dentro, las paredes de madera estaban muy desgastadas y enmohecidas. Las escaleras y los muebles lucían capas de polvo y extensas telarañas. El olor que se sentía entre los pasillos era horripilante, y la peste crecía más intensamente en el sótano, donde se tornaba muy penetrante y tan densa que casi se podía sentir como una presencia. Pero sin duda, lo más extraño eran los hongos fosforescentes que crecían tanto en el patio como en algunas habitaciones, que eran como setas monstruosas que se pudrían rápidamente, acrecentando aún más los olores que inundaban los cuartos de la mansión. Naturalmente, las teorías fluían como un río caudaloso entre las personas, e iban desde la idea de alguna enfermedad provocada por el moho o por los terribles hongos que siempre habían sido característicos de la finca,
hasta la presencia de un vampiro ancestral que se apropió del terreno desde antes de que se construyera la casa, y que se alimentaba de sus habitantes, extrayendo la vitalidad de sus cuerpos hasta el último suspiro. Por años, la casa se convirtió en un adorno morboso que hacía más interesante el sur de Providence, y que era frecuentada por jóvenes que buscaban experiencias paranormales. Pero en cierto punto, dos hombres que estaban obsesionados con la mansión y con las muertes que causaba, decidieron cazar al espectro que habitaba la propiedad. Esto ocurrió después de muchas investigaciones que se tornaron tan certeras y espantosas que llevaron a este par de hombres de ciencia a intentar frenar a un ser sobrenatural con un rudimentario equipo de cazafantasmas. Lamentablemente, estos tipos subestimaron a la criatura que moraba entre el moho y la pudrición, ya que logró vencerlos rápidamente y asesinó al más viejo de ellos. Solo que a diferencia de sus otras víctimas, que murieron lentamente y con el pasar de los meses, el señor Whipple fue absorbido en segundos, y lo único que quedó de él fue una masa gelatinosa que cambiaba de forma caprichosamente. El joven huyó despavorido, pero después de reflexionar un rato, decidió que eliminaría a la bestia de una vez por todas. Así que volvió en la mañana a la aborrecible casa, y armado con una pala, varios garrafones de ácido y una máscara de gas, cavó un gigantesco agujero en el sótano, en donde presumiblemente encontraría el cuerpo del vampiro que había estado devorando a la gente por generaciones. Y por dantesco que parezca, el joven se encontró con el codo de la criatura, reposando cálidamente en el fondo de aquel grotesco refugio. El tamaño de aquella bestialidad era enloquecedor. Lo que podría considerarse como su piel era como una sustancia viscosa que parecía estar en creciente descomposición. Así que ante tal horror, el joven vertió el ácido en el agujero sin perder ni un segundo más. Ese día fue recordado por los vecinos como el día amarillo, ya que el cielo se cubrió con una asquerosa nube de vapor apestoso que pudo verse desde todas las regiones de Providence, además de que las cloacas y las tuberías transportaron el poderoso rugido agónico que emitió el vampiro al perecer. Después de ese suceso, los hongos murieron en todos los malditos rincones de la casa, y el aura pesada que carcomía el alma con cada segundo que se estaba entre sus pasillos desapareció para siempre. Por último, uno de los sucesos más pavorosos que azotó a Providence ocurrió en el vecindario de Federal Hill, que curiosamente queda muy cerca de la casa donde vivió Charles Dexter Ward, y que se vio sumido en una oscuridad detestable que culminó en una muerte misteriosa. Todo comenzó cuando Robert Blake se mudó a Providence, con el afán de escribir y pintar en un ambiente apacible y hermoso. Rentó una casa en College Street, a unos pasos de la Universidad de Brown, y a espaldas de la biblioteca John Hay. Al lado de su nuevo hogar, había un hermoso jardín que se podía apreciar en todo su maravilloso esplendor desde su balcón. Le resultaba sumamente inspirador observar por largas horas los fantásticos atardeceres en el poniente de la ciudad. Veía maravillado las torres grises y sombrías, las luminosas buhardillas que contrastaban con los colores apagados de los edificios, las inmensas cúpulas distantes que parecían pertenecer a otro mundo, pero lo que más le fascinaba a este hombre era la inmensa iglesia de San Juan, que hacía gala de un encanto arcaico y melancólico que lo asombraba profundamente. Sus ventanas ovaladas y su fachada severa y descuidada parecían tener un brillo especial para él, ya que se sentía profundamente atraído por su estilo gótico tardío, y mientras más pasaban los días, su inquietud aumentaba con fuerza, al grado en que se vio obligado a visitarla con un ánimo desconocido, y sin saber realmente qué es lo que estaba buscando. En los alrededores, la gente no quería hablar del tema, y los extranjeros italianos que habitaban la zona se mostraban recelosos ante su interés. Según un guardia de seguridad, la iglesia había sido la sede de ceremonias inefables en las que se invocaba a seres malignos que procedían desde la oscuridad, y que gracias a estas prácticas, una penumbra monstruosa había penetrado en nuestro mundo, y se había instalado en las entrañas del malsano templo. Los fieles que se congregaban en ese lugar huyeron después de que sus blasfemias y los crecientes secuestros alertaran a los vecinos y en especial a la policía, que ya estaban considerando investigar a esta gente. Nadie tenía interés en adquirirla, ni siquiera para demolerla, ya que temían despertar a la maldad que vivía en su interior, y por tal motivo estaba totalmente abandonada, y ni los vagabundos ni los osados se atrevían a internarse entre sus lúgubres estancias. Estas advertencias no detuvieron a Blake en su deseo de exploración, y eso último selló su destino de la peor forma posible, ya que entre muebles derruidos,
libros profanos y esculturas odiosas, el joven encontró un objeto arcano conocido como el trapezoedro resplandeciente, que era una herramienta forjada en el planeta Yugot por los terribles primigenios, y que servía para contactar con la entidad conocida como el Morador de las Tinieblas, para que este ser omnisciente les otorgara conocimientos superiores. También descubrió que la iglesia perteneció al catedrático Enoch Brown, quien la utilizó como sede de una secta conocida como Sabiduría de las Estrellas, y cuyo objetivo era justo invocar al terrible Morador para que los llenara con su absoluta sabiduría. Algo a tomar en cuenta es que esta criatura, que no es otro más que uno de los avatares del odioso Nyarlathotep, no es capaz de soportar casi ninguna fuente de luz, así que hace uso de su poder para generar apagones, tormentas eléctricas y hasta vientos huracanados que le ayudan a propiciar la oscuridad. El diario de Blake apunta que después de que observó el enigmático poliedro, su vida se convirtió en un infierno, pero no solo este hombre sufrió los terrores del Morador, ya que los vecinos de Federal Hill fueron asaltados con terribles pesadillas, con fuertes ataques de ansiedad y con un terror enloquecedor, ya que sabían que la penumbra se había despertado en la iglesia y podían escuchar ruidos intensos dentro del edificio, además de que el clima comenzó a cambiar caprichosamente, como la noche en la que hubo un terrible apagón en toda esa región, que además fue todavía más siniestro porque ni los faroles se mantenían encendidos debido a los poderosos vientos que comenzaron a soplar de la nada. La gente presenció una explosión en la iglesia que hizo volar una parte de la torre contra el patio. Luego una peste que casi le provoca el desmayo a los pobladores impregnó las calles de Federal Hill. Algunos dicen que una sombra que hizo palidecer al cielo nocturno por su profunda negrura se abalanzó a gran velocidad, pero el fenómeno fue muy rápido y aunque causó temor, no tuvo mayor trascendencia, ya que 15 minutos después, la luz regresó a los hogares y todo volvió a la normalidad. Lo ocurrido quedó como otra de las tantas leyendas de Providence, pero a Robert Blake no se le volvió a ver con vida nunca más. Y el detective que investigó el caso sabe que esa sombra era el terrible Morador de las Tinieblas, que atravesó el lugar en busca de aquel que osó despertarlo. La última ciudad de la que les hablaré no es otra que la magnífica Ultar del mundo de los sueños, que según las palabras del mismísimo Randolph Carter, es un lugar tan apacible y hermoso que cualquiera quisiera vivir entre sus calles. En las afueras del pueblo se encuentran unas verdes praderas y unas hermosas granjas con techos de paja y enrejados minuciosos. Más adelante, los caminos y los estrechos callejones lucen un empedrado que es muy característico de sus calles. Los techos son puntiagudos y en cada uno de ellos se alzan unas formidables chimeneas rojizas que brillan con el sol y se pueden apreciar desde la distancia. Por las noches, los músicos tocan canciones pintorescas desde los balcones, y la luz de la luna realza los adornos taraceados en los patios. Al oeste se encuentra el río Sky, que sirve como límite entre Nar y Ultar, y un poco más al norte se encuentra el Bosque Encantado, en donde viven todo tipo de criaturas, pero que en especial alberga a los Zugs, que a veces, si algo llama su atención, pueden acercarse hasta el poblado, solo que no se adentran más debido a los imponentes gatos de Ultar, quienes gozan de una popularidad muy grande en la Tierra de los Sueños, porque hay una antigua ley que prohíbe a cualquier persona a matar a los gatos bajo ninguna circunstancia. Se dice que la ley se instauró después de un siniestro hecho ocurrido hace varios años, en el que una pareja de malvivientes que odiaban a los gatos y los cazaban y asesinaban por gusto, tuvieron la desgracia de matar al felino equivocado. La infame pareja fue devorada hasta quedar en los huesos por los gatos del pueblo, que cansados por la constante amenaza que representaban y avivados por el poder divino de algún hechizo o de alguna entidad ancestral, decidieron acabar con el problema de una vez por todas, y desde ese momento, los gatos están protegidos por ley en el pueblo de Ultar. Otro suceso interesante ocurrido en esta región fue la desaparición del erudito Barzai, quien fue uno de los hombres más sabios que había existido en la Tierra de los Sueños. Era un ávido lector de los ancestrales manuscritos nacóticos y presumía de haber descifrado muchos de sus secretos. También había devorado todo tipo de escritos y obras de alto renombre y tenía un conocimiento que parecía ser sobrehumano. Pero su especialidad eran los dioses de los hombres, o los que también son conocidos como los dioses arquetípicos, que viajaban junto con las nubes y hacían fiestas increíbles en los picos de las montañas altas y misteriosas. Un día, Barzai el místico
se sintió con un gran deseo de ver a los dioses por sí mismo, y emprendió un viaje hasta el monte Hatek-Kla, en donde tenía el presentimiento, debido a ciertas señales, de que los dioses estarían en ese periodo en la cima de dicha montaña. Así que decidió llevar consigo al joven Atal, quien era su aprendiz y su ayudante. Lo que estos hombres no sabían es que serían testigos de algo impredecible que cambió el rumbo de su investigación de una manera espantosa. Y es que después de 17 días de viaje sin ningún tipo de resultado, en la noche del 18º día, por fin encontraron a los dioses de los hombres, pero no estaban solos. Justo en ese momento, un eclipse que nadie predijo y del que no se tenía el mínimo conocimiento, apagó la luna por completo, y con este suceso, arribaron a la Tierra los otros dioses, los que se dice que son los protectores de los dioses de la Tierra, y que seguramente fueron alertados por la indeseada presencia de los hombres en el pico de la montaña. El joven Atal logró huir del lugar, pero el anciano Barzai fue devorado por la vastedad del firmamento, y no se sabe qué fue de él. Lo cierto es que este hecho solo afianzó el miedo que la gente ya le tenía a estos seres, además de que ahora también le temen profundamente a los eclipses y a las malsanas criaturas que rondan las montañas cuando estos fenómenos ocurren. Y así concluye esta tercera entrega de la serie Ciudades Malditas de Lovecraft. Espero que la selección de localizaciones haya sido de su agrado. A mí me encantó adentrarme en los oscuros secretos que estas calles ocultan en sus caminos melancólicos, descubrir las extrañas historias grabadas en cada una de sus edificaciones y sobre todo, me fascinó maravillarme con lo hermosas y asombrosas que pueden llegar a ser las descripciones del maestro de los lugares en los que ocurren sus historias. Nos vemos muy pronto con otra parte de los dioses de Lovecraft, y también con la fantástica historia de Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Me disculpo por la tardanza, pero quiero que sepan que estoy trabajando arduamente por recuperar el ritmo y poder entregarles más y mejores videos. Agradezco mucho su apoyo, sus magníficos comentarios y que hayan llegado hasta este punto del video. Si estás aquí, eres increíblemente genial. Nos vemos hasta la próxima, aquí, en el Rincón de los Malditos.